¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Vamos a comenzar el día de hoy con la clase y continuando con el tema del cual ya habíamos presentado, ¿no? De materiales didácticos para la enseñanza de las matemáticas, pues vamos a continuar. Nos habíamos quedado mostrando un geoplano, un material didáctico muy interesante, el cual, como hemos dicho, el nivel de exigencia y dificultad no, no quiere decir que tan difícil dejemos nosotros un problema para el niño aquí usando el geoplano, sino eh, dejando que él mismo construya. La evaluación que debe hacer un docente a la hora de presentar este tipo de recursos es medir el tipo de creatividad o el nivel de creatividad que tiene el niño. Es eso lo que debemos evaluar. O sea, un nivel de creatividad cero, ¿cuál sería, profesor? Pues que el niño no haga nada. Ese sería un nivel de creatividad cero o que todavía no demuestre ninguna habilidad, ¿no? No desarrolla ninguna competencia tampoco. Y así va subiendo de nivel. Por ejemplo, si nos enfocamos en este material didáctico, podríamos decir que si el niño genera una sola línea, al menos se encuentra en el primer nivel, recientemente trabajando este tipo de material. Y así sucesivamente podemos alcanzar el último nivel, el nivel más alto, construyendo estas figuras, ¿no es cierto? Podemos ver movimientos alternos que realicen los niños. Por ejemplo, ¿qué piensas tú, Mirabel? Si aquí eh, las figuras geométricas, como podemos ver, un rombo, un cuadrado y un triángulo, ya vienen con su cinta cerrada, ¿no? No está abierta. A ver, qué les parece entonces si le das al niño una cinta una cinta cortada, ¿no? Que no esté, eh, que no esté cerrada y él logra armar una figura amarrando a esa puntita que está ahí, ¿no? A la que está sobresaliente en ese tablero de geoplano, ¿no? Imagina qué hace si él lo logra amarrar. Yo creo que ese sería un nivel mucho más alto del nivel del cual queremos llegar. Por lo tanto, como dicen entre comillas, cuando el niño tiende a estar en este nivel, no hay que cortarle las alas, ¿ya? Creo que eso ya lo dijimos antes. Si tú ves que un niño alcanza las expectativas o por lo menos cambia, pero hace algo, no hay que guiarlo, sí, es cierto, a que logre el propósito, el aprendizaje esperado, pero de todas maneras hay que aplaudir el hecho de que él realice o trabaje con el recurso que tú le propongas, ¿no? Y ahí estamos, creo que un poco en debate en decir, profesor, ¿qué hace que un niño, ¿no? De inicial, de preescolar, no logre manipular bien un recurso didáctico material que yo estoy planteando? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué un niño no? Yo tengo la culpa. Es el niño, pues déjame decirte que hay muchos motivos, muchas razones, así que no pienses que eres tú, aunque debes tener la creatividad y la astucia para descartar dichos motivos. Eso sí debes tener. Ahí, si no logras hallarlos, yo creo que la culpable sí es la docente. Ya, eso sí, una docente entonces que no es observadora, ¿no es cierto? Alguien que no observa no puede determinar con evidencia de qué está hablando, ¿no? O justificando o descubriendo el motivo por el cual un niño no manipula bien el recurso didáctico. Ahí sí podemos decir que la docente es la culpable. Por ello, y para que no haya tanta, ¿no? Tanto debate,
La docente cuenta, bueno, o en el mejor de los casos, con una auxiliar, precisamente, alguien que si la docente no lo logra observar por algún motivo en especial, sea el auxiliar quien observa, ¿no? Por eso vemos en los colegios, pues, muchas acompañantes de las profesoras, ¿no? De inicial, de las minces, ¿no? Las auxiliares. E incluso más, yo he visto más, así que siempre hay que tratar de tener esa buena compañía, ¿no? De un auxiliar, aunque no he visto colegios en las que no haya auxiliares, ¿ya? En los que no hay auxiliares. Precisamente la tarea de observar la aprendemos con madurez a la edad de 17 más adelante, así que verán mayormente a las auxiliares de educación, chicas que son practicantes, ¿no? Claro, practicantes en las universidades, que es un puesto pagado, mejor pagado, bien pagado, pues diría que dependiendo, de la institución, obviamente, ¿no? Pero mayormente va por ahí. Es una labor más de observación, de acompañamiento, de cooperación, claro que sí, obviamente. No es una labor que descartemos, es una gran labor, por cierto, ¿ya? Ayuda a la docencia. Bueno, en fin, debemos, precisamente, ustedes tal vez sepan que en matemática hay muchos cursos, ¿no? Dentro de ellos, entre comillas, porque no, bueno, geometría, aritmética, álgebra, trigonometría, eso lo sabemos, pero no, en la vida no es así, ¿no? En la naturaleza no hay geometría, no hay álgebra, no, no. En la naturaleza, ¿no? Están los panales de abejas bien construidos, como han podido ver. Están las casas muy bien estructuradas que no se caen, ¿no? Todo lo que vemos en la vida sí está más relacionada, si desean verlo así, con la geometría, pero llamémosle la forma de las cosas, que también se le conoce así a la geometría. Por lo tanto, cuando hablan o hablamos mucho sobre recursos didácticos enfocados en la habilidad matemática del niño, siempre vamos a hablar de usar lo más posible formas geométricas, de enfocarnos siempre a un pensamiento de forma, de que el niño pueda eh, adquirir o absorber un conocimiento matemático a través de ellas, a través de las formas, figuras, juguetes, etc. Por lo tanto, para elaborar un recurso didáctico enfocado en matemática tiene que referirse a la forma lúdica y atractiva, por cierto. Creo que eso ya lo hemos comentado, ¿no? Cuando se refiere a una forma atractiva, en primer lugar, hace referencia a los colores, a las medidas, al tamaño, a a la sensibilidad o capacidad de percepción, ¿no? Por ejemplo, un material, hablemos de ejemplos, ¿no? Un material caliente no sería atractivo, ¿no? Sería inseguro, en este caso, molesto o incómodo. Y así, ni material frío, un material que se impregne en la piel, no sería lo ideal, ¿no? El lodo, por ejemplo, ¿no? Para eso ya hay momentos especiales. Ahí no desarrollan la matemática, por cierto. Ya desarrollan habilidades motrices con la manipulación de esos materiales como el lodo, ¿no? Lodo, plastilina, etc. Bueno, cuando uno también busca dar una forma lúdica a un recurso, hace referencia de que crezca en el niño la capacidad de que mediante el juego haga crecer en el niño la capacidad para resolver problemas o situaciones. Y creo que, y esto también lo mencionamos todas las clases, cuando escuches conceptos como problemas, situaciones, problemáticas significativas, no trates de relacionarlo a tu edad adulta, ¿no? Los niños tienen eh, de los que llevan preescolar entre 3 a 6 años, ¿no? Así que no traten de encontrar una relación porque no lo hay entre la edad suya, ¿no? 18 40 50 con la de los niños, porque es distinto su forma de aprender. Un problema para ti debe ser distinto para él, no es un problema para él.
¿Y cuáles son los problemas para un niño? Se preguntarán, ¿qué problemas le podemos proponer? Pues relacionados al tiempo, por ejemplo, ¿no? Que lo hagan en el menor tiempo posible. Claro, una tarea que se debe hacer en el menor tiempo posible. Por ejemplo, correr es una de ellas. Otra, que se realice un trabajo en conjunto, un trabajo grupal, eso sería resolver un problema. Otra, pasar ciertos obstáculos. U otra, cumplir un objetivo. Claro, de por medio debe estar la motivación. Por lo tanto, cuando uno se refiere a que la forma de tu recurso didáctico enfocado a la matemática y la geometría debe ser lúdico porque debe despertar esa capacidad del niño de jugar resolviendo problemas, ¿no? De jugar resolviendo problemas. Un ejemplo muy interesante es el que aplican ya explicando de la secundaria, ¿no? Por ejemplo, el ajedrez por sí solo sí es un material lúdico, pero ¿por qué no hacerlo también atractivo para los demás? Porque no a todos nos gusta el ajedrez. Pero si tú lo haces atractivo, con figuras polémicas o que despierten el interés del estudiante, vas a lograr que a todos les guste por igual. Y quién sabe, por ahí despiertas la pasión de un verdadero ajedrecista. Bueno, en fin, lo mismo va a pasar con los niños y a la edad de entre 3 a 6 años ya sabemos en común qué les gustan a todos los niños. A los niños, mira, ¿qué les gusta a los niños por sí? Creo que tal vez algunas no lo reconozcan. Las voces melodiosas, ¿no? Las voces amables, por cierto, ¿ya? Las voces amables. A eso me refiero yo como melodiosa, ¿ya? Una voz amable, porque la vez pasada estaba escuchando una colega que tenía la voz de, ¿no? De una fumadora compulsiva, ya me entenderá, porque no puedo describir cómo es una voz, ¿ya? Pero es Miss de inicial y su forma de hablar, o bueno, su forma de hablar, o cuando habla de una manera muy cariñosa, es, mm, te transmite esa calma, esa paz, o te transmite la atención que tú le puedes dar por el simple hecho de que lo hace de una forma amable, a pesar de tener un sonido un poco peculiar, ¿no? Y por eso no tiene problemas en su aula. En un principio me comentó que en la entrevista la directora no quiso que ella, ¿no? Se pruebe con los alumnos precisamente por su voz. La directora tenía un prejuicio con las voces, o un mal concepto tal vez, ¿no? Que yo les doy acá que no es cierto, ¿no? La voz de una Miss, lejos de la tonalidad de la melodía, ¿no? Del sonido, por más gruesa, por más ronca, por más rasposa que suene, debe ser amable. Y si lo es, créeme que, aunque sea así tu voz, los niños van a ser muy accesibles contigo, ¿no? Van a recibir. Y pues al final, ¿no? Se probó y sí, sí, sí está en ese prono ahí. Así que ese no es un problema. El problema es captar la atención siendo amable, ¿no? Siendo amable. Ya esa es una. Luego, ¿cómo podemos? A ver, entonces sería también a través de ya lo saben, ustedes ya lo saben, ¿no? De canciones, de bailes, de objetos con vista muy contundente, ¿no? Pomposo, de colores llamativos y amigables para los niños, material que no incomode, por cierto, eso es muy importante, ¿ah? Los niños lloran fácilmente cuando hay incomodidad, prácticamente como los pollitos son, ¿no? Sonará un poco cruel, descabellado, pero es una forma que yo aconsejo mucho y que da resultados sobre cómo tratar a un niño. Porque algunas docentes los tratan como si fueran adultos, ¿no? No haz esto, no haz el otro. Ya dije eso ya en el primer día, me acuerdo. Les hablan como si fueran adultos, ¿no? Como si te entendieran, no te van a entender. Pero, ¿cómo harías entonces, no? Porque sí, me pasa a mí también. ¿Cómo lo harías? Pues piensa que son pollitos y perros, y ya está, se acabó. Suena un poco descabellado, gracioso, o hasta dirás que es ridículo para hablar así, pero sí, es cierto, o sea, a quien no le gusta que le diga una solución, pero lo que no quiere es esa solución en sí. Y da resultado, da resultado. Piensa que son así y vas a ver cómo vas a evitar conflictos de impaciencia, ¿no? Porque sí, sí se entiende también que
el factor docente es importante a la hora de desempeñarse, ¿no? ¿Qué te pasó en casa? ¿Estás bien docente? No hay que llevar los problemas al trabajo, dicen, ¿no? Ya, entonces, si quieres una solución ante eso, esa es la que yo te doy y la que a mí me sale también, ¿no? La que a mí me sale. Bueno, en mi caso, como enseño a adultos ahora, ya no a niños, pues tengo otra forma de pensar que sí, ya no les voy a decir, pero me da muchos resultados, porque si no, imagínate, que me verían por ahí en la comisaría ya. No, pues, y es obvio que alguien pierda la paciencia, ¿no? Uno no puede estar ahí guardando su paciencia en la cabeza porque va a explotar. Entonces, eh, siempre hay que recurrir a una solución para evitarnos problemas. Y esa es la mía, ¿ya? Pero no les voy a decir qué uso para los adultos, que ya es distinto, ya es mi forma, eso sí, ya me lo guardo para mí. Entonces, importante también que digamos, ¿no? Importante también que tu material didáctico logre desarrollar creatividad. Y profesor, ¿cómo veo yo que el alumno de preescolar está desarrollando la creatividad? Pues viendo lo que puede construir, por eso se pide que sean figuras geométricas, cuadrados, círculos, triángulos, y muchas figuras más, ¿no? Los cuadriláteros, los pentágonos. Hay muchos, pero muchos materiales enfocados a la geometría, más en la geometría. ¿Cómo se cuenta? Pues con objetos, y los objetos tienen formas, y ahí va la geometría. No piensen que la geometría es hallar el área, el perímetro, no es tanto la geometría. La geometría es entender la forma y la composición de la materia, ¿no? De las cosas, ya bueno, vamos a decir así, de las cosas. ¿Qué forma tiene? ¿Ya? ¿Qué genera el buen uso de materiales didácticos? Bueno, creo que eso también lo comentamos. Creatividad y hay algo muy interesante que decirles, es que ¿cómo fortalece esto un niño? Profesor, este día me ha ido mal con ese niño que no ha logrado lo que yo he querido, pero al menos se acercó. No te preocupes. Científicamente se ha comprobado, no, cuando uno habla de científicamente no quiere decir que sea 100% seguro, pero funciona para la mayoría de grupos, se quiere decir. Se ha comprobado que una tarea, no tarea ¿no? De esa no, sino una labor, una actividad lograda reiterativamente, repetidamente durante 15, 20 días seguidos, ya va a depender de la capacidad mental del individuo, hace que el individuo eh, ya se aprenda esa actividad sin necesidad de compañía. Y lo mismo funciona con los niños. Y aquí les voy a contar una anécdota muy interesante. El desarrollo de el abrir y cerrar puertas. El abrir y cerrar puertas. ¿Qué pasa? Que en mi cuarto no me gusta que entre nadie y lastimosamente no le puedo echar llave. Bueno, los adultos no entran, pero no quiero que entren los niños, ¿no? Por lo tanto, lo suelo dejar cerrado. Así que cada vez que veo a mi sobrino, le cierro la puerta, o sea, ¿no? Claro, pues es un proceso, ¿no? No vayas a pensar que yo lo veo y le cierro en la cara la puerta, no, no. Pero de algún modo él ve que le cierro la puerta, ¿ya? No voy a explicar todo ese proceso largo tampoco. Ya sabrás cuáles usan la creatividad. Pero de tal modo que cuando él ve algo abierto, lo quiere cerrar. Las puertas de los armarios los ve después de tiempo, ¿no? Que repetimos eso. A cada rato lo repetimos porque a veces se me olvida cerrar la puerta. Y ya le agarró la costumbre de que ve algo abierto y lo cierra. Y eso está bien, ¿no? O sea, todo debe estar cerrado, ¿no? Se supone, ¿no? La puerta de la cocina, la puerta del horno no debería estar cerrada. La puerta de la refrigeradora no debería estar cerrada. La puerta del baño. O sea, le enseñé sin querer, porque yo ni la intención tenía, a realizar una actividad por costumbre, por repetición. Así que, para quienes se preocupan porque un día su alumno no aprenda nada, no te preocupes, te quedan 20 más. Y sí o sí va a aprender por acostumbrarse, por acostumbrarse.
va a aprender. Va a aprender, si tú solucionas un problema de la misma forma, muchas veces, muchos días, él también lo va a lograr, tenlo por seguro, ¿ya? Tenlo por seguro. Solo hace falta constancia, constancia. Con el baño también sucede lo mismo, que sea un baño amigable, ¿no? Y si lo es, pues créeme que después de 20 días él te va a pedir que lo bañes, ¿no? Así funciona. Todo a la misma hora. Vas a ver, tienes que encontrar un patrón, por ejemplo, ¿no? Un patrón. Tienes que asociarle una imagen y vas a ver cómo él solito. Y nosotros lo hacemos, los humanos lo hacemos, ¿ah? Asociamos todo con la luna y el sol, con el día y la noche, ¿no es cierto? Bueno, hablo por la mayoría porque hay casos también, ¿no? Nos bañamos cuando sale la luz del sol. Claro, bueno, los que van a trabajar a las 5 profe, bueno, ya. Pero al menos se da a entender que cuando te levantas, ¿no? Algunos, la mayoría se bañan porque ya lo aprendieron, ¿m? Por repetición, por costumbre. Entonces, de esa forma también podemos encontrar una alternativa a que el niño pueda desarrollar la creatividad a través de la experiencia, y una experiencia repetitiva. ¿Por qué no? Y pues, precisamente cuando se enfrente a nuevos problemas, ya va a tener al menos algún conocimiento, ¿no? Desarrollar estrategias para resolver problemas. Hay algo muy interesante y es que hay niños que a veces no lo esperas, pero tienen preguntas precisamente sobre cómo se solucionó ese problema y por qué se dio. O sea, muchas más preguntas, ¿no? Y esa antes era una corriente alemana que aún está en vigencia en algunos colegios. Aquí en Perú creo que sí vi un Grobel, creo que no recuerdo cómo se llama, Gobel, pero era de un alemán muy interesante. Enfocar al niño en el aprendizaje a través de sus preguntas, realizando actividades para poder responderlas. Y quiere decir que cada niño siempre tiene la intención de preguntar. Y el hecho de que tenga esa intención y que lo haga, hace que él, pues, despierte su intención de aprender. Porque hay niños que no preguntan, ¿no? ¿No es cierto? Vemos niños a veces que no preguntan porque los padres a veces ¿no? Los cortan, los cohíben, le niegan el uso de la palabra. Y se entiende, ¿no? Son costumbres, ¿no? Una doctrina que ya tenía, ¿no? Pensamiento. O sea, ya los padres son, algunos padres son así, ¿no? No les gusta que hablen porque en la mesa solo hablan los adultos, etcétera, ¿no? Un sinfín, pero bueno. Aunque esa es una alternativa, el dejar que el niño experimente, a pesar de que no le den la palabra, también está bien. ¿Ya? Si fuera así el caso, bueno, hay que al menos darle autonomía. Hemos hablado de eso muchas veces. Yo espero que no fallen mucho en las aulas y piensen, por eso lo repito, ¿se dan cuenta? O sea, ¿por qué el profesor siempre dice lo mismo? Bueno, al menos me dedico un minuto a decir lo mismo, ¿ya? Para que cuando llegue la hora de la verdad, para algunas que son nuevas y que no han tenido experiencia, pues no cometan los fallos, ¿no? Bueno, sigamos en las matemáticas, ¿ya? En las matemáticas. Cuando aplicas por primera vez un recurso matemático, en el caso de la educación primaria y secundaria se realizan las famosas pruebas diagnósticas, es decir, conocer el nivel de conocimiento que tiene un niño acerca de las matemáticas. Estoy en contra de esas pruebas en nivel primario, deberían existir desde la secundaria, porque la primaria precisamente los acerca más al niño o los prepara más para poder afrontar problemas gracias a la evidencia recogida. Es eso lo que debe desarrollar para recién en la secundaria poder verlos. Por lo tanto, ¿para qué pasa a evidenciar en un niño? Que sepa sumar, que sepa multiplicar. Si eso es algo, pues bueno, que por desgracia es entrenable. No. Tristemente, la educación en el país va a funcionar así.
Y en el mundo también. No sé si lo expliqué acá. Y en el mundo también, ¿ya? Cuando muchas veces hablamos de matemáticas, olvidamos su verdadero fundamento, el cual es siempre justificar todo a través de acciones. Pero el ser humano demoraría mucho en hacer eso, porque no le abarca el conocimiento. Lo haría un matemático especializado, un matemático puro. Por lo tanto, ¿qué decidieron hacer eh, los grandes grupos económicos? ¿No? Y no estoy hablando de los Illuminati ni nada de eso, sino grupos que se interesaron por el cambio en la humanidad, porque de estar en todo en tierra sin tener pistas al actual siglo XXI, pues hubo un gran cambio. Por eso, este grupo decidió que el ser humano, ya todos en general, la civilización, todos deben aprender matemática. Esas decisiones se han ahora formalizado gracias a organismos como la ONU y la propuesta que tiene acerca de sus objetivos de desarrollo sostenible, o la famosa ODS, los cuales plantean 17, creo que son, metas a los cuales el ser humano tiene que llegar para el 2030 y al menos poder desarrollarse. Metas para el 2030, eso es la ODS. Bueno, pero ¿esto qué tiene que ver? Que así como existe la ONU, pues antes también existían ciertos grupos y este grupo planteaba que toda la humanidad, toda la civilización debe aprender matemática. La matemática ya debe ser apta para todos, pero no como la conocen los matemáticos puros, porque ahí sí se les explotaría la cabeza, les tardaría años. Por lo tanto, reunieron a un grupo de estos especialistas para, pues, por ejemplo, si hablamos de la resta, yo les diré que la resta no existe. Pero, profesor, ¿cómo así que la resta no existe? Ah, bueno, te lo voy a, ya, graficar un poco. En primer ciclo en matemática yo enseño conjuntos y sabemos que los conjuntos tienen elementos. Yo voy a poner un elemento A. Puede ser lo que sea, ¿eh? Número, letra, lo que sea. Ahora, este elemento A es un elemento, por lo tanto tiene un otro elemento inverso si se encontraría en un conjunto que admita elementos inversos, ¿no es cierto? Así como, por ejemplo, la zanahoria está en el grupo de los vegetales porque forma las características de los vegetales. Así, un elemento puede tener un inverso porque está en el grupo de los inversos, porque el grupo admite inversos. Por lo tanto, ¿cuál es el inverso de A? Pues ahí paramos el coche. Si dependería mucho de la operación. ¿Qué operación hace que A me ofrezca el neutro en la multiplicación, por ejemplo? Bueno, así lo digo porque en realidad multiplicación, composición diríamos. Bueno, ¿qué operación hace que en la multiplicación un elemento obtenga el neutro? Pues el uno, ya, pero ¿a quién tengo que multiplicar A? Pues no voy a poner uno sobre A por si acaso. Voy a poner, en matemática se pone A la menos uno, elevado a la menos uno, ¿ya? O simplemente A complemento, así como ves, A complemento. Y para la suma, pues igual, A más A complemento debe ser igual a cero. Profesor, a mí me han dicho que se resta, ¿no? Un número menos el mismo es... No, acá no hay resta. Acá tampoco hay división, como han podido ver. Ahora, explicar por qué hay y por qué no hay, ya se... ¿Ven? Me demoraría como un mes, 2 meses explicar eso. Y ahora imagina hacer esto con millones y millones de personas. Por lo tanto, estos grupos, en sociedad con los matemáticos puros, se encargaron de, pues, proponer truquitos, atajos, formulitas para poder enseñar mejor la matemática. Ustedes conocen el teorema de Pitágoras, pero ¿por qué el teorema de Pitágoras? Y eso se lleva en trigonometría. Pero,
En realidad, el teorema de Pitágoras es un tema de la geometría, procurando calcular el área de formas rectangulares como el triángulo, cuadrado, rectángulo, pues se le suman estas áreas y se da el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, ¿mm? Las matemáticas ahora que ustedes conocen es lo que este grupo de matemáticos puros y grandes, ¿no? Grandes personajes poderosos de la época han dicho, ¿saben qué? Ya, vamos a enseñarle a estas personas, ¿no? Cómo se hacen las matemáticas, pero de un modo accesible para ellos, ¿ya? Entonces dijeron, ya, mira, yo no quiero que sean creativos, yo quiero solamente que lo hagan. Le das unas instrucciones y ellos lo hacen y ya, eso será matemática. ¿Por qué? Porque necesito que sean así en el trabajo, que sepan pensar cómo presionar este botón. Eso nada más. Así que el gobierno, las grandes orbes o los grandes grupos, perdón, los grandes grupos no quieren que pensamos, no quieren que pensemos, no quieren que pensemos, no quieren que tengamos esa capacidad crítica. Pero ¿cómo se la damos a los alumnos de inicial entonces? Si el profesor ha dicho que no se puede frente a una pizarra, que yo escribo, no, 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 claro que así no es. Pues desarrollando su creatividad gracias a la resolución de problemas, ¿ya? Resolución de problemas. Cómo pasar un circuito, cómo logras servirle el agua a tu compañera, cómo logras dar tres vueltas rápidamente, etcétera, ¿no? Muchos problemas que le podemos plantear a los estudiantes de inicial. Ahora, si el alumno logra usar este material, prácticamente, mira, ya, si el alumno logra usar este material, pues prácticamente logra una comunicación con su docente, ¿no? Y este lo puede evaluar. Gracias a ello, se ha logrado un enfoque de resolución de problemas, una corriente de pensamiento que propone que los estudiantes solo deben resolver problemas. Parece un enfoque actual porque recientemente se está dando, pero ya tiene mucho tiempo. Habrán visto tanto en la primaria como en la secundaria, ¿no? En su entorno, como ahora, pues, se enfocan más en resolver conflictos que en lugar de estar poniendo todo muy complejo, ¿no? Ya lo han visto en estas pruebas que hacen para beca 18 o para los colegios de alto rendimiento, los COAR, o para las universidades como San Marcos, que ya tiene esta tendencia de enfoque de resolución de problemas, excepto la UNI. La Uni ya busca robots, monstruos. En cambio, San Marcos busca gente pensante, ¿no? Muy distinto. Ahora, profesor, pero los de la Uni tienen mucha razón. Ellos ya aprenden a pensar en la universidad. En el colegio, en la academia, solo aprenden a resolver, ¿ya? Eso no los desmerece, por cierto, pero es lo que pasa. Así que bueno. El enfoque de la resolución de problemas indica que los niños deben seguir ciertos pasos de acuerdo a los niveles en los que esté. Vamos a hablar nosotros únicamente del nivel inicial. ¿Qué problemas también debemos plantearle? Ahí tal vez ustedes tengan la pregunta, ¿no? Profesor, ¿y qué problemas le doy al niño? Ahí vamos a responder. ¿Y cómo enseñar precisamente a resolver problemas? Estos desafíos que enfrentan los niños día a día son diversos, por más que nosotros no lo querramos ver así. Por ejemplo, eh, incluso, ¿ah? Hablemos del día a día, el levantarse de la cama. Ven que muchos niños que se levantan de la cama se ponen a llorar. Pues es precisamente porque no logran terminar de resolver ese problema, ¿no? Claro, hablamos de un problema en algunas ocasiones psicológico, ¿no? Por ejemplo, en esta pequeña nube, podemos ver como un niño le gusta el juguete de la otra niña, pero pues claro, él piensa que no sabe cómo pedírselo, por lo tanto puede hacer muchas cosas, puede llorar o simplemente se lo puede quitar.
porque a esa edad no saben pedir, pues, ¿no? Es, lo que piden es porque han visto un ejemplo de alguien que ha pedido, pero uno que no lo ha visto no puede dar una solución. Por lo tanto, es ahí cuando el docente actúa como guía. En el tema de la distancia, por ejemplo, ¿no? Acá vemos una niña intentando alcanzar un árbol, una fruta de un árbol, y se pregunta cómo lo voy a hacer, ¿no? Nosotros ya lo sabemos, pero ella no. Cómo hacer que un niño deje de llorar, cómo arreglar un juguete, cómo construir alguna estructura. No lo saben, no saben nada. Entonces, es ahí donde encontramos este enfoque en el que el docente debe actuar como un guía, apoyo y complemento. Solamente donde el producto debe ser dinámico, amigable y muy llamativo, donde las situaciones en las que se planteen sean cotidianas y de acuerdo a las edades, eso a Jean Piaget. Y cuando hablamos ya muy técnicamente, se requiere desarrollar situaciones de cantidad, de regularidad, equivalencia y cambio, y situaciones de forma, movimiento, localización. Esas son las cuatro capacidades que podemos encontrar para el desarrollo del niño en la resolución de problemas. Entonces, la resolución de problemas implica un largo proceso en el que primero se comprenda qué es lo que está pasando. Luego se logre elaborar algún plan de solución mediante estrategias. Y por último, lograr ejecutarlo. Ahora, esto es muy importante, ¿ya? Muchos tienen la equivocada idea de que la solución de un problema se da en el acto o que debemos pensar tanto hasta encontrar una solución, pero no es así. Se trata de intentarlo y de intentarlo y de intentarlo hasta solucionarlo. Entonces, docentes, no se traten de eh, golpearse la cabeza encontrando una solución. Traten de solucionarlo. Si no funcionó en la primera, pueden seguir intentando. De eso se trata. Pero muchos, una vez más, logran absorber mal este conocimiento, muchas docentes y dicen, "Ay, cómo hago que lo solucione? No, no pienses en eso, que lo intentes. A ver, intenta esto, no te sale, ya, vamos a intentar otra cosa, ¿te parece? Sí, muy bien, ya toma, ¿tienes sed? ¿Ya te cansaste? Toma. Esto, ¿quieres una gomita? Toma, para que lo vamos a intentar. Eso. Entonces, no significa encontrar una sola solución. Hay varias formas, hay varios intentos que usar, no hay problema. Entonces, de forma orgánica tendría que ser así. Lastimosamente, los docentes, los colegas tienen ¿no? Otro pensamiento. No, y no es, aquí no me cierro porque no es el pensamiento correcto, ¿ya? No es el pensamiento correcto creer y demorarse mucho buscando la solución en lugar de intentarlo hasta encontrar. Son dos cosas distintas. Veamos un claro ejemplo de cómo se aplica la resolución de conflictos o de situaciones problemáticas en el aula de inicial. A ver, voy a darle lectura. Patricia, una docente del aula de 5 años, les dice a sus estudiantes, veo que en el perchero que usan para colgar sus casacas no entran todas, ya que las de algunos compañeros están tiradas en el piso. No hay suficiente espacio. Un tema de matemática, por cierto. Creo que es necesario colocar otro perchero igual en ese espacio que tenemos entre el armario y la biblioteca. ¿Creen ustedes que entrará ahí uno igual al que ya tenemos? ¿Qué tendríamos que hacer para saber si el perchero entrará en ese espacio? Les pido por favor que se reúnan en grupos y planteen estrategias para calcular el espacio y ver si entra un perchero igual al que tenemos. Luego cada grupo dará sus sugerencias. Un aula de 5 años, por cierto, no de 4 ni de 3. Vemos la situación donde se reúnen los niños. El perchero, como recordarán, es donde se cuelga la ropa. Se hacen preguntas, los niños proponen estrategias de acuerdo a, por ejemplo, ver las dimensiones, eh, comparar medidas, ¿no? Aquí vemos precisamente cómo se logra esa habilidad. No necesariamente se tiene que usar una cinta métrica. Acá la niña Maribel
perfectamente está midiendo, ¿no? El espacio sin cinta métrica. El niño no necesita de una cinta métrica, necesita objetos comparables. Y ahí lo tienen. Esto se logra con compañía, claro que sí. Con muchas preguntas, claro que sí. Y no necesariamente tú tienes que exigir que usen jugos, ¿no? Hay otros niños que pueden usar ropa, tal vez, ¿no? Muy interesante. Si hablan de ropa, porque yo no voy a usar una ropa para medir. Ya, usemos un polo. A ver, el polo es manga larga. Entonces, estiremos el polo, ya. ¿Cuántos polos abarcan? Dos polos, ya listo. Eso es. Entonces, no buscar una sola alternativa de solución. Bueno, al reunirse las estrategias, ya vamos a realizar la experimentación para poder dar solución al problema. Y quién sabe, ¿no? Acá vemos el perchero y digan, ¿y si colocamos otro abajo? U otro a este lado, a ver, en la medida del perchero de aquí será igual a la del otro lado, moveremos un poco estas piezas de acá. Sí, entonces, y ahí nace toda esta solución. Muy bien, entonces, eh, esto del aprendizaje, ya que estamos en el mundo de la docencia, tiene un aspecto muy particular del que creen. O sea, si se preguntarán, ¿no? ¿Para qué aprendemos nosotros? Pues ya lo dije, no somos una clase, la civilización debe avanzar. Suena un poco cruel o sacado de una película o de, ¿no? Suena muy chiflado, pero parece conspiranoico también, pero es la verdad. Nosotros los humanos somos una civilización que progresa y lastimosamente no todos pueden ser Albert Einstein, Newton, o no todos pueden ser astronautas, o no todos van a ser médicos. Eso es un imposible y nunca se va a lograr. Tal vez en el infinito se puede lograr, lo cual es muy raro, pero bueno, no se puede, ¿ya? No se puede. Entonces, no todos seremos líderes. ¿Qué se quiere entonces para que una civilización progrese? Pues que como civilización tengamos todos las mismas facilidades. Es por eso que la ONU propone los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Para qué nos educamos entonces, profesor? Pues para estar preparados para el mundo. Por lo tanto, se han propuesto 17 objetivos globales para que los países conformados por la ONU puedan proponérselo como meta para el 2030, la famosa Agenda 2030. Le voy a mostrar las metas y ahí entra precisamente la educación, el mundo en el que nosotros estamos envueltos. Primero, el fin de la pobreza. Hablamos de un fin de la pobreza donde se puedan cumplir las necesidades básicas, ¿ah? No hablamos de que alguien tenga una casa de 3 pisos, no, no. Por ejemplo, hagamos ejemplos, los vaguitos de la calle, por ejemplo, ¿no? Que se tenga, ¿no? Que ya no vivan en situación de calle, que no pasen hambre, ¿no? Ahí tenemos el hambre cero también, por ejemplo. Que se logre tener para que no exista esta necesidad, más que todo, ¿no? Salud y bienestar, que a nadie le falte beneficios en la salud, que todos puedan asistir al médico de una forma segura y tranquila. Y ahí entramos nosotros, educación de calidad. Siempre se va a buscar por medio de las estrategias que plantea la docencia, pues que la educación sea de calidad. Y lastimosamente en este país, por lo visto, nunca va a ser de calidad. Investiguen, investiguen, chicas, cómo es la educación fuera del Perú o fuera de América, porque no, América sí está. Entonces, investiguen y verán cómo realmente es la educación, cómo únicamente se requieren humanos llenos de valores y de al menos el criterio para resolver conflictos. Por lo tanto, cuando uno busca una educación de calidad, busca enfocarse en la formación del criterio en la persona. Una persona debe tener criterio.
Una persona que sabe la raíz, calcular la raíz mentalmente de cualquier número, no es una persona con criterio, no es una persona con creatividad, ¿no? La creatividad logra la resolución de conflictos, la resolución de problemas o de situaciones significativas. ¿Y qué tal cuando a esta persona se logra enfrentar a la búsqueda de un trabajo? Va a desesperarse tanto que el conocimiento que absorbió sobre la raíz de un número, cómo obtenerla, no le va a servir. Tampoco digo que está mal averiguar cómo obtener la raíz de un número. Lo que está mal es en cómo lo haces. Si tú obtuviste la raíz de un número a través de asociarlo con la vida cotidiana, eso es lo correcto. Pero si tú lo obtuviste a través de una pizarra, de varios pasitos que hacer, eso es lo incorrecto, ¿ya? Les comento algo muy interesante. Por ejemplo, cuando enseñábamos el tema de magnitudes proporcionales y hablamos de 1 kilo de azúcar, 1 kilo de lenteja, medio kilo de arroz, de 50 personas, de 1,78 centímetros, etcétera, ¿no? Las medidas, las magnitudes. Siempre hay que tratar de enfocarnos en cómo funcionará esto en la vida cotidiana. Y un ejemplo muy interesante y bonito es cuando eh, en las recetas de cocina, por ejemplo, ¿no? Dado este tema. En YouTube a veces uno puede ver recetas de cocina y ve que los cocineros o los que salen en los videos muestran la cantidad de ingredientes para 5 personas, ¿no? Y tú dices, oiga, pero para una persona no me puede decir, no, no te va a decir, pues tú lo tienes que saber. Pero ¿cómo lo voy a saber? Pues es ahí cuando entra la magnitud proporcional. Si tú usas para, para 5 personas 5 kilos de arroz, ¿cuánto usarás para una persona? Estoy ejemplificando nada más. 1 kilo, pues. Igual cuando vamos al mercado y compramos cualquier producto, siempre preguntamos por cuánto está el kilo para tener una referencia y poder pedir medio kilo o un cuarto. Estará el precio entre dos, el precio entre cuatro. Y si pido 2 kilos, estará el precio del kilo multiplicado por dos, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de educación y esa manera de resolver problemas es la que se busca. Pero si tú vas a pretender aprender las magnitudes proporcionales, con una pizarra, una hoja y recordando las formulitas, no estás listo para la vida y no estás teniendo una educación de calidad, que es como la que se da en el Perú, ¿no? Ese tipo de educación de estar frente a la pizarra. Es como en el video que les mostré en la primera clase, ¿no? De todos los niños arrumados en un aula, no es una educación de calidad. Bueno, finalmente hablamos de igualdad de género, el respetar la. Bueno, discrepo en eso, pero bueno, significa el tratar a todos por igual, sin distinguirlos por su género, cuando no debería ser así, que a nadie le importa el género, no, no es relevante para nada. Pero bueno, agua limpia y saneamiento, evitar la contaminación, precisamente, energía asequible y no contaminable, obtener luz a través de paneles solares, por ejemplo, es una, y energía sostenible, precisamente, ¿no? Ya no tener plantaciones de gas, sino biodigestores, por ejemplo, sería un proyecto interesante. Un trabajo decente y crecimiento económico, que todos tengan al menos algo que hacer para sustentarse. Industria, innovación e infraestructura. El tener las instituciones que apoyan a los ciudadanos, ¿no? Como por ejemplo hospitales, colegios. Actualmente no hay muchos. Reducción de las desigualdades. Mucha oportunidad para todos, ¿no? En este caso que ya no, acá no se habla del hombre y la mujer. Acá se habla de que el mundo deje de ser corrupto, ¿ya? Mayormente en el Perú ya se nota, ¿no? Cómo vivió mucho la corrupción. A eso se refiere con reducción de las desigualdades. El dar más oportunidad laboral a alguien, a un amigo o a alguna novia que a alguien que realmente se desempeña y hará crecer tu negocio. A eso se refiere con reducción de las desigualdades. O que exista meritocracia, en este caso.
Ciudades y comunidades sostenibles, organizadas, por supuesto, ¿no? Aunque lo veo bien difícil. Producción y consumo responsables. Muy interesante cómo en la pandemia esto se notaba que faltaba eso, ¿no? Producción y consumo responsables. Hay varios ejemplos que podemos dar de ahí. Cuando se acabaron los papeles higiénicos, algunos los agotaron para venderlo más caro en otro lado y otros se lo agotaron para guardarlo por años. A eso se refiere con un consumo responsable también. Por otro lado, un consumo responsable sería el del agua, por ejemplo, ¿no? El evitar gastar mucha agua. Otro consumo responsable sería evitar el uso de contaminantes. Producción sería que el mismo ser humano pueda producirse sus alimentos, ¿no? Los huevos, por ejemplo, o los tomates que son muy fáciles de obtener. Y así podemos proponer muchos ejemplos sobre este punto número 2. Acción por el clima, precisamente, el reciclaje, ¿no? Cuidar mucho y aprovechar mucho también estos cambios que están sucediendo en el clima. Vida submarina, cuidar la fauna acuática, fauna, flora acuática, evitando contaminación, ¿no? Ya en eso sí se comprometen las personas de a pie y las grandes industrias. Vida de ecosistemas terrestres, promover más, tener un tipo de control sobre la vida silvestre y proteger también nuestro ambiente, ¿no? Paz, justicia e instituciones sólidas. Igual, las leyes deben beneficiar a todos y no a una sola persona. Debe haber paz, no a las guerras, y que la justicia sea la misma para todos. Alianzas para lograr los objetivos. Que ningún país esté desunido, todos hay que organizarnos para lograr un mejor lugar. Pero se preguntarán, ¿y esto lo tiene que cumplir solamente las personas de a pie? No. Entre estos 17 objetivos, van a entrar a tallar mucho las grandes empresas que conocemos, ¿no? Google, Apple, acá Alicor en Perú, Grupo Intercorp. A eso se refiere con que ellos deben lograr por lo menos promover alguno de estos 17 objetivos. Claro, y personas de a pie, las personas de a pie, obviamente. ¿Ya? Por ejemplo, que las grandes industrias no contaminen. Alicor, por ejemplo, ¿no? Proponer en el contrato que si tú contaminas te cae esta sanción o vas a salir ya del país, ya no vas a operar aquí. Eso, a eso se refieren. Ya ellos pues cumplirían contratos muy especiales para evitar o lograr algunos de estos objetivos, claro, no todos, ¿no? Algunos de ellos se preguntarán. Trabajo decente, el número 8 por ejemplo, el número 10 el número 9 el número 11 las minerías, por ejemplo, que si bien sus acciones a veces pueden contaminar con negligencia, tienen que al menos traer hospitales, ¿no? O por lo menos una planta de renovación de agua, si es que lo hubiera, o evitar que el agua afecte a los vecinos. A eso se refiere con que se deben lograr algunos de estos objetivos enfocados en las empresas. Entonces, el actuar todos va a hacer que, que nos desarrollemos mejor como civilización. Por lo tanto, volvamos al tema. La matemática no debería ser aprendida para que el ser humano pueda grabarse una información. Debe ser aprendida para que sobrevivamos como civilización. Es el único objetivo que tiene. Entonces al niño siempre se le va a enseñar a cómo resolver un problema. Y cuando hablo de problemas, vuelvo a decir, no hablo de presentar un ejercicio de ecuaciones o de cómo sumar. Eso no es un problema. Un problema es una situación el cual se requiere de solucionar. Eso es un problema. Pero cuando alguien habla de solucionar, lo ven como algo tan difícil o una proeza, ¿no? El solucionar no es eso, el solucionar es pasar por algo y ya está, y arreglar. Se rompió esto, se rompió tu hisopo, pégalo con superglue, ya está, solucionaste un problema. Uy, ¿tan fácil? Sí, lo solucionaste. Se rompió tu vaso de agua, de vidrio, bótalo a la basura, envuélvelo en papel
y cómprate otro. ¿Lo solucionaste? Ya lo solucionaste. ¿Algo tan fácil? Sí. ¿Solución? Sí. Pero muchos se acomplejan. Piensan que una solución es una proeza, que si, eh, qué sé yo, que si derramaste agua en el piso, pues que ya es algo muy imposible de arreglar. Bueno, no lo vean así, ¿no? Una solución y un problema no son complejos, es simplemente proceso, ¿ya? Un problema es un proceso de escasez y una solución es un proceso de bienestar. Es eso, pero no muchos lo ven así. Tristemente tienen ese complejo, ¿no? Así que vamos a terminar, ya que estamos con matemática, como siempre, viendo estos videitos de Aprendemos Juntos del BBVA para poder reflexionar un poquito cómo funcionan las matemáticas. Los videos completos los pueden encontrar en el canal o si desean, ya los compartiré con la delegada del canal. Miren, acá está el canal. Un canal es como ¿no? Un DVD que veíamos los menús y muchos especialistas hablando de sus ramas con videos muy largos, videos cortos sobre puntos precisos y videos también para niños muy interesantes. Si quieren ahí proponer alguno. La verdad, escuchar a los especialistas es lo que debería ver en la televisión. Pero bueno, inspira mucho. Inspira mucho a querer ser como ellos. Acá les dejo el video sobre el secreto de enseñar matemáticas. La mayor parte de las matemáticas no es fácil, ¿no? Y entre las cosas, digamos, que son todavía más difíciles enseñarlo. Digamos porque actualmente o desde hace mucho tiempo se hace mucho hincapié en la parte menos interesante de las matemáticas, que son el aprendizaje, la memorización de fórmulas y luego la aplicación en casos más o menos estándar. Empezando, digamos, por lo primero que se enseña a los niños, que es operaciones con los números, sumar, multiplicar y dividir, ¿no? Eso intrínsecamente son procesos algorítmicos muy aburridos. De hecho, los griegos no consideraban que eso fuera matemática. Esa parte la metían dentro de la logística. Eso es lo que llamaban logística, y no era matemática, porque carecía del elemento creativo que los griegos entendían que tenían que tener las matemáticas. Luego, cuando se llega a una parte un poquito más interesante desde el punto de vista creativo, como la geometría elemental, por ejemplo, la parte del teorema de Pitágoras y demás, habitualmente lo que se enseña es, digamos, lo menos interesante, es la fórmula. Hay que memorizar la fórmula del cuadrado de la hipotenusa igual a la suma de los cuadrados de los catetos y aplicarla miméticamente a triángulos. Y no se hace el suficiente hincapié en lo que significa eso como descubrimiento de un secreto. O sea, esa fórmula viene del ángulo recto que hay en el triángulo, con el que aparentemente las longitudes de los lados no tendrían mucho que ver, ¿no? Entonces eso se obvia la demostración habitualmente cuando se enseña el teorema de Pitágoras, ¿no? Se obvia la parte más creativa, más interesante de las matemáticas. Desde mi punto de vista habría que hacer más hincapié en esa parte creativa, imaginativa, de reto que tiene la resolución de problemas. Esto, desde luego, es más fácil decirlo que hacerlo, porque ese enfoque potencia los aspectos más difíciles de las matemáticas. Es mucho más difícil ser creativo, resolver problemas sobre los que no tienes un patrón para resolverlo de la misma manera que aplicar miméticamente unas cuantas fórmulas a problemas más o menos estándar, ¿no? Sí, es difícil. Además, muchas veces los alumnos nos dicen: ¿para qué estudio esto si no me va a valer de nada? Por ejemplo, las raíces cuadradas. ¿Para qué estudio una raíz cuadrada? Pero si luego no la voy a usar en la vida. En fin, yo creo que las raíces cuadradas, efectivamente, ahora mismo con las calculadoras y tal, tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Yo pienso que ganaríamos enfocando las matemáticas, enseñándolas con esta perspectiva más creativa. Ya digo que eso es muy difícil, pero sí es verdad que contamos con algunos países que tienen cierta tradición en este tipo de enseñanza, con unos resultados realmente excelentes. Y el caso paradigmático es Hungría.
O sea, Hungría lleva en fin, en el siglo XX, a lo largo del siglo XX, y genera una cantidad de matemáticos buenísimos y científicos en general buenísimos que es incomprensible teniendo en cuenta el tamaño de su población, ¿no? Entonces ellos tienen, desde hace siglo y medio, tienen un concurso de retos matemáticos, se llama el EOTBOS, que tiene mucha influencia en la enseñanza de las matemáticas, porque una buena parte de la enseñanza de las matemáticas se estructura de manera que a los escolares se les prepara para ese concurso, que es retos y problemas matemáticos, digamos, que no se resuelven aplicando una simple fórmula mimética a un caso que te han hecho antes, ¿no? Se puede hacer matemática por razones de curiosidad intelectual, en honor del espíritu humano, como decía el matemático Carl Jacobi, ¿no? En honor del espíritu humano. Pero también las matemáticas son muy útiles. De hecho, son imprescindibles en sociedades altamente tecnologizadas como son las nuestras, ¿no? Son imprescindibles en otras ciencias, en la tecnología, y es muy importante que establecer una relación entre que un país tiene o tenga una, digamos, suficientes matemáticos capacitados como para apoyar a toda la parte científica y tecnológica y el desarrollo científico-tecnológico y a la postre económico del país. Es muy importante que la gente vea que es muy importante contar con ese colectivo de matemáticos bien preparados, bien formados y capaces de atender las necesidades de las otras ciencias, porque de alguna manera en ello nos va el futuro científico, tecnológico e incluso económico. Las matemáticas consisten en buscar secretos, en resolver problemas, y uno se puede apasionar muchísimo en la búsqueda de la solución de un problema y si eventualmente lo acaba resolviendo, va a recibir como recompensa un gran placer, una sensación muy placentera. Por decirlo en palabras de Stephen Hawking, Hawking decía que no hay nada comparable al momento del descubrimiento. Al momento del eureka, cuando te das cuenta que has descubierto algo que nadie antes sabía. Muy bien. Entonces, habiendo terminado ya este video, y esta es la penúltima clase, ya la última semana nos vamos a ver, vamos a seguir conversando acerca del video, ¿no? Que tenemos que entregar. Es hasta el día 12, ¿ya? ¿Por qué es hasta el día 12? Porque ese día ya se acaba todo. Ese día ya es fin de ciclo. El día domingo me van a pedir los registros y ahí tengo que ponerle su nota de los videos. ¿Ya? Su nota de los videos. Y estoy dejando también el último examen, ¿ya? Mañana lo publicaré a la delegada, le voy a entregar el enlace para que ustedes puedan marcar. ¿Será para marcar? Claro que sí, solo para marcar. Y eso sería todo. Ahí están las notas, ¿no? Primer examen, segundo examen, el video, ¿no es cierto? Que van a entregar ahora son las notas más importantes que vamos a tener, ¿ya? El segundo examen igual tiene plazo hasta el 12, es para marcar nada más, no se preocupen, y es muy sencillo, van a ser pocas preguntas, 10 preguntas, en fin, ¿va a venir? ¿Qué va a venir? Pues todo lo que hemos hecho hasta antes del examen, ¿no? No se preocupen. Bien, antes del primer examen. Bueno, chicas, eso es todo. Ya nos estamos viendo para la próxima semana, nuestra última clase. Cuídense mucho. Hasta luego.